Buenos días a todos. Vamos a seguir con la clase el día de hoy y vamos a seguir con el tema de gramáticas. Recordemos que habíamos visto las últimas dos clases, habíamos visto este tipo de eh, gramática, ¿verdad? Esta gramática que se denominaba, o le habíamos denominado nosotros para un uso estándar, la, para un uso general, la forma estándar, ¿verdad? Que es el que nos dicta eh, una forma o un esqueleto de cómo se deberían de comportar las gramáticas recursivas por la izquierda, que a la larga son las gramáticas de tipo LR, ¿verdad? Que nos van a servir para compiladores o parsers ascendentes, ¿verdad? Entonces, en eso nos habíamos quedado la última clase. Ya habíamos visto la utilidad de esto, de que beta siempre va a ser el símbolo inicial. Habíamos visto que esto se comporta como una lista para cualquier lenguaje, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos o nos resulta una forma que puede avalar o puede abarcar cualquier lenguaje. Bien, hasta ese punto, todo bien. Nuestra gramática la practicamos, pues ustedes me comentaron que todo está en orden. Ahora el punto es que nuestro primer análisis sintáctico que vamos a ver es el LL1, ¿verdad? Entonces el LL1, por su misma palabra, por su mismo nombre, necesita un parser de tipo LL, ¿verdad? Entonces, como necesita un parser de tipo LL, o perdón, una gramática de tipo LL, tenemos que estudiar qué es una gramática de tipo LL. Bien, entonces, una gramática de tipo LL es la recursiva por la derecha. Sí, sí, aquí yo tengo la recursividad por la izquierda, la LL es la recursiva por la derecha. Entonces, vamos a estudiar el día de hoy cómo generar gramáticas recursivas por la derecha, perdón. Entonces, vengo yo y tengo mi forma estándar recursiva por la izquierda. Siempre lo mejor que pueden hacer ustedes para generar una gramática recursiva por la derecha es escribirla por la izquierda al inicio. Ya se les voy a explicar por qué. Bien, voy a tener lo siguiente. A produce beta, A prima, o, no o, sino que A prima produce alfa, A prima o epsilon, ¿verdad? Bien, entonces esta es lo que estamos viendo, es la forma estándar de la recursividad por la derecha. Esta, recursividad por la derecha, y tenemos también una gramática de tipo LL. Esta es una gramática de tipo LL que nos va a servir para generar análisis sintácticos descendentes, es decir, del padre a los hijos, de la raíz a las hojas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo funciona este, este tipo de gramática. Pero para ello, yo tengo una forma estándar y hay que trabajar con esta forma estándar. Bien, ya vamos a hablar de epsilon y vamos a trabajar con unas gramáticas que hemos venido trabajando en anteriores oportunidades. Por ejemplo, vamos a trabajar con esta para empezar, ¿verdad? La hemos trabajado en las clases anteriores y vamos a ver cómo se comporta.
Bien, L es A, ¿sí? L es A. Bueno, como L es A, entonces lo paso para acá. L. Beta es ID, ¿sí? Aquí tengo beta, ID, y aquí lo vuelvo a tener. Entonces L produce ID. A', pues aquí no existe A', pero sí existe A. Entonces aquí sería L', ¿sí? L'. Eh, L' produce, ¿quién? Alfa. ¿Quién es alfa? Es este señor que está acá. Trayéndolo a nuestra gramática, es alfa, recordemos, es todo lo que acompaña a la recursividad por la izquierda. Entonces, en este caso es coma ID. Entonces, acá L' produce coma ID. L', ¿verdad? Que es la recursividad. Y el épsilon va por defecto, ¿sí? Por definición va el épsilon. No, no, no va porque representa una cadena vacía, sino que va por defecto. Y esto, lo que acabamos de hacer, se le denomina factorización por la... He factorizado la gramática por la izquierda y ahora como resultado tengo una gramática recursiva por la derecha. Aquí claramente vemos la gramática recursiva. Aquí vemos la recursividad por la izquierda. Comprobemos esta recursividad. Comprobemos que todo esté en orden y trabajemos su árbol asociado. Bien. Vamos a tener una cadena. Como esta es una lista de identificadores, vamos a tener un A, B, C. Algo sencillo, sin complicarnos tanto la existencia. Voy a tener un ABC como cadena de entrada. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer, hay que reconocer la gramática. La gramática es una recursiva por la derecha. Claramente, como les digo, aquí está la recursiva por la derecha, ¿verdad? L' produce coma ID L', es decir, él mismo se está produciendo y esa recursividad está hasta el tope de la derecha. Entonces es por eso que es una recursiva por la derecha. Bien, como es una recursiva por la derecha, es decir, es una gramática LL, por ende es para un compilador descendente. Entonces, cuando es un descendente, empiezo del padre a las hojas o de la raíz a las hojas. Para nuestro ejemplo es L. Símbolo inicial es L, aquí lo miro, L. Entonces pregunto, ¿quiénes están asociados a L? Pues a L está asociada L. L produce L, perdón, L produce ID L', ¿verdad? Ya vamos con ID. Ahorita vamos con ID. Entonces es así. Pero en este caso, ¿quién es ID? Pues sería el primer elemento de la cadena. Es A. L produce ID, perdón, ID L', ¿verdad? ID L'. Claramente aquí ID L'. Y si tenemos dos estados, solo debe de haber un épsilon por elemento no terminal, ¿verdad? Entonces, si vos tenés más de uno, pero con diferentes elementos no terminales, eh, colocas su épsilon por correspondiente, pero solo debe de haber uno por elemento no terminal, es decir, L' solo va a tener un épsilon, no puede tener más de uno, ¿verdad? Si tenés más de uno, ya no estarías cumpliendo la factorización. Vamos a hacer otro ejemplo con una gramática más grande para que nos vayamos ahí entendiendo, ¿verdad? Entonces solo es uno. Bien.
Y entonces aquí ya tenemos L produce a L'. ID L'. ¿Verdad? Ahora bien, seguimos. ¿Quién produce L? L', perdón. Vamos, ¿cuál es el siguiente token? El siguiente token es coma. Entonces me voy por la segunda producción. La segunda producción es coma, ID, L'. ¿Sí? Es esta. Esta es la segunda producción. Coma, ID, L'. Pero ¿quién es ID? Es B. ¿Verdad? Entonces sigo con la L'. Aquí solo el de aquí que estoy seleccionando. Ven, ¿quién es ese? ¿Quién produce? Bueno, miro el siguiente token. El siguiente token es coma. Ah, bueno, entonces coma. eh, ID, L'. ¿Sí? ¿Quién es este ID? Pues este ID es C. ¿Sí? Entonces viene para acá y viene para acá. Entonces nos damos cuenta que ya llegamos al fin de la cadena, ¿verdad? De la lista. A, B, C. Ya tengo toda la lista. A, B, C. Bien, pero todavía este señor de L' todavía está ahí. Tengo que asociarle a alguien. ¿A quién le asocio? Pues definitivamente le asocio epsilon, ¿verdad? Por eso es, respondiendo a la pregunta de aquí del compañero que nos hizo, eh, tenemos que dejar unos toda la, por uno por cada producción de no terminal prima, ¿verdad? L no tiene, no tiene epsilon, pero cada prima sí debe tener su epsilon. No puede tener más de uno porque ahí sí sería ambiguo. En este caso, eh, colocamos epsilon. Ahora bien, si se dan cuenta, este epsilon en ningún momento está funcionando como cadena vacía, ¿verdad? Este epsilon está funcionando como un indicador de que ya terminó cierta porción del árbol. Para eso funciona este epsilon. O cierta porción de la cadena o el flujo de tokens, pero en ningún momento está modelando una cadena vacía. Lo que está haciendo es decir, bueno, aquí, en este punto, ya terminó este árbol. Eso es lo que indica, porque claramente este es el último token. Y bueno, entonces después de ese viene epsilon, ¿verdad? Que me va a decir, momento, aquí ya terminé. Esto sirve bastante para el análisis semántico, ¿verdad? En el análisis semántico existe una técnica en la cual nuestro pivote va a ser epsilon. Por eso es que no es una buena práctica meter epsilon dentro de nuestras gramáticas para modelar cadenas vacías, por decirlo así. Cuando alguien dice puede venir, puede o no puede venir, ¿verdad? Entonces, si no viene, le pongo un epsilon. Entonces, ahí vamos quebrando nosotros el uso del epsilon para los compiladores. Entonces, a veces se nos puede llegar a complicar. Y si se dan cuenta, como les digo, es calculado el hecho que aparezca epsilon. No es intencional, no es que a mí se me ocurrió, sino que es por ley, ¿verdad? En caso contrario, en ningún punto se recomienda el uso de epsilon. Y mucho ojo, solo para las gramáticas LL. En gramáticas LR jamás aparece epsilon, ¿verdad? LR tiene que tener esta forma, es la forma de amarillo, tiene que tener la forma de amarillo, las LR, y las LL deben de cumplir con la forma en celeste, ¿verdad? Entonces son las únicas formas que debemos de respetar. Entonces, aquí claramente vimos que el árbol creció de arriba para abajo.
y creció hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la recursividad claramente lo vemos acá. Es por la derecha. Entonces, ya vimos la recursividad, perdón, ya vimos la factorización por la izquierda y estamos viendo ahorita cómo se comporta a nivel de árbol, ¿verdad? Bien, para venir y hacer otro ejercicio de factorización, vamos a hacer otro ejemplo. Pero quiero trabajar con la gramática de la calculadora de las expresiones aritméticas. Bien. Para esto, pues ustedes me van a apoyar también. Voy a ir preguntando unas cuestiones y ustedes, pues, me indican por qué camino irme. Bien. Vamos con esta primero. Voy a quitar esto. Voy a quitarles la selección. Ahí está. Vamos con esta gramática, esta porción de la gramática que tengo seleccionada. En este caso, ¿quién es A? Basándonos en esta forma. ¿Quién es A? En la forma estándar, ¿quién vendría siendo A? Correcto, es E, ¿verdad? Entonces, coloco, gracias Carlos, coloco E. E, que produce. ¿Quién es beta? ¿Quién vendría siendo beta en esta? T, correcto. T. ¿Quién es A'? ¿Quién es A'? E', correcto. Vendría siendo E'. Entonces tengo E produce E', ¿sí? Bien, ya terminé con la primera representación, esta, ¿verdad? Ahora sigo con la segunda. E' produce alfa. ¿Quién es alfa? De lo que yo tengo subrayado. ¿Quién es alfa? Más T. Gracias, Carlos. Aquí cabal. Alfa, alfa, ¿verdad? Es más T. Más T. Bueno, aquí es A', vuelve a ser E'. Y por definición, sí. Entonces ya terminé con esta porción. Sigo con esta. Bien. Bueno, con la que yo tengo seleccionado ahora, con amarillo, ¿quién es A? Estoy comparando contra la forma estándar, ¿verdad? Esta forma estándar. ¿Quién es A? ¿Qué otra vez? Sí, este. Gracias, Carlos. Gracias, Pablo. Es A, este, ¿verdad? Aquí claramente lo vemos. Aquí, A produce, T produce, ¿verdad? Bien, T. ¿T produce quién? A la forma estándar de recursiva por la derecha. T produce beta. ¿Quién es beta? F. F, correcto, F. ¿Quién es A'? ¿Quién es A'? T'. Este, Gracias. prima, ¿no? Sí, así es correcto. Gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Prima, ¿verdad? Eh, FT', y ya terminamos, ¿verdad? Cabal aquí la forma. A produce beta A'. T produce F T'. Bien, entonces ahora me toca a mí asociarlo con o generar las producciones de T'. Prima produce, gracias Tomás, T' produce alfa. ¿Quién es alfa? Por F. Gracias, Carlos. Aquí lo vemos claramente. Alfa es todo lo que acompaña la recursividad
por la izquierda, ¿verdad? Entonces ahí al compañero que puso F es toda lo que acompaña la recursividad por la izquierda. En este caso es por F. Claramente lo vemos alfa. Entonces es por F. Si yo tengo dos elementos gramaticales, son dos. Si son tres, si yo tengo tres, son los tres. Si yo tengo cuatro, son los cuatro, ¿verdad? Entonces en este caso es por F. Bien. Entonces T' produce por F, que representa alfa, ¿sí? Por F, ¿verdad? Porque aquí tengo A', T'. Y por definición, me traigo epsilon. Como dije yo respondiendo a la pregunta del inicio, es un epsilon por símbolo gramatical prima. En este caso es 1 por T' y es 1 por E', ¿verdad? Ahora bien, ya terminé con estos. Ahora veo en estos y pregunto, los que están en amarillo seleccionados, ¿podemos factorizarlos? ¿Se puede factorizar? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede factorizar las producciones que están en amarillo? ¿O porque sí se pueden? Correcto, gracias, Carlos. No se pueden. ¿Por qué? Porque no cumplen con esta forma. A produce A alfa o beta, es decir, no existe una recursividad por la izquierda. Entonces, si no cumplen, correcto, ¿no? Básicamente la estructura que nos hemos guiado es A produce A, alfa o beta. Entonces, si no cumplen, no es necesario venir y convertirlas, factorizarlas. La dejamos tal y como están. Entonces venimos y únicamente lo que hacemos es copiarlas, ¿verdad? Como les dije en su momento, estas son producciones de apoyo nada más, no pasa nada. Si eh, yo puedo tener las producciones de apoyo que necesite y no pasa nada, simplemente pues las coloco del otro lado. Lo que sí es que tengo que entender que estos simplemente van a ser de apoyo y el que va a gobernar todo esto va a ser la recursividad. En este caso, la recursividad por la derecha. Nos traemos nuestra gramática recursiva por la derecha y procedemos a graficar algún árbol, ¿verdad? Vamos a graficar un árbol que nos pueda venir y decir, mostrar cómo se comporta este tema. Vamos con 1 más 1 por 2. Lo que hemos platicado, primero la multiplicación y luego la suma, ¿verdad? Vamos a ver cómo se comporta. Como es una recursiva por la derecha, ustedes tienen que tener la capacidad de ver que esta es recursiva por la derecha. Aquí está la recursiva por la derecha y aquí también. Entonces, podemos venir y decir que el árbol lo vamos a dibujar o a generar de la raíz a las hojas. Entonces, ¿quién es el símbolo inicial? E. N es nuestro símbolo inicial. Bien. E produce dos cuestiones. E produce T, E'. No hay vuelta de hoja. T, E'. ¿Sí? Bien. Vamos con T. T produce
Aquí acá vemos la producción de T, F, T'. ¿Sí? Y F, ¿se dan cuenta? Yo no estoy colocando en ningún momento, estoy colocando todavía los tokens, simplemente estoy asociando las producciones. Ahí está, FT'. F produce, ahora sí, número. Sí, claramente lo vemos aquí en la primera producción de F. F produce número. ¿Y quién va a ser número? Bueno, en este caso número va a ser 1. Bien. El siguiente token es un más. ¿Sí? Claramente lo vemos, que el siguiente token en la entrada es un más. Entonces, ¿qué hago con este más? Bueno, vamos a revisar. Este T' no se puede quedar solo así. Yo lo tengo que asociar con una producción. ¿Con cuál de las dos lo asocio? ¿Con por FT' o con epsilon? Si nos damos cuenta, T' tiene dos producciones. ¿Con cuál lo asocio? ¿Por FT' o epsilon? Epsilon. ¿Por qué con epsilon? Alguien que me diga, ¿por qué tengo que asociarla con epsilon? Para seguir el orden. ¿Por qué? Porque el siguiente token es un más. Yo no puedo venir y decir que viene un por acá. Entonces, le coloco su respectivo epsilon. Voy a copiar este. Le pongo su respectivo epsilon. Como les dije, el epsilon siempre me va a servir para indicar que tal subárbol o el árbol completo da por terminado. Entonces yo estoy diciendo que este árbol ya dio por terminado. Entonces es un punto de control para el análisis semántico, ¿verdad? Incluso para el sintáctico, pero funciona mucho, muy, muy bueno para el análisis semántico, ¿verdad? Como punto de control de que aquí ya terminó esta subcadena o este subárbol en el cual lo único que trae es un 1. Bien, vamos con E'. Bueno, el siguiente símbolo o el siguiente token es un más. Entonces tengo entendido. ¿Esto se podría hacer en COP? No, porque COP es un LR. Posiblemente, si vos metes esta gramática, posiblemente funcione, pero lo va a hacer por métodos LR, no lo va a hacer por LL. Entonces, este árbol no lo va a generar COP, ¿verdad? Como te digo, posiblemente. Nunca lo he probado, pero es posiblemente que falle también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque COP no es un método LL. Creo yo que hay herramientas que son LL. Yo me acuerdo que había una se llamaba Java CC, creo yo. Yo creo que Java CC era un LL1, correcto. Java CC es un LL. Entonces, con Java CC sí se podría hacer, ¿verdad? Este ya lo vi. Con Java CC sí se podría hacer esta gramática y esto sí se puede hacer con Java CC, ¿verdad? Con COP, sí no. Bien, seguimos con E'. Bueno, con E', E' es, ¿cómo podríamos hacerlo? Más T, voy a hacerlo un poco más grande, más T, E', más T, E', más T, E'. ¿Sí? Ahora ya tengo el 1 más. Vamos con T. T produce en FT'. Entonces tengo, bueno, voy a copiar estos mejor, FT'. Esto es lo que produce T. ¿Sí?
Entonces, siguiendo. Ft'. Aquí colocamos la producción de F, ¿verdad? En este caso, F produce número. Pues vamos por este lado, porque pues es lo que viene con F. ¿Quién es, en este caso, número? Vuelve a ser 1, ¿verdad? Vamos con T'. Ahora sí, con T' yo ya no les, yo ya no les asocio un epsilon, sino que ahora me voy por la primera producción, que es por Ft', ¿verdad? Entonces, es de la siguiente manera. Voy a hacer un poco más grande esto para que me dé más vista. Algo así, ¿verdad? Sería por F'. Por Ft', ¿verdad? Entonces F, volvemos a F. F produce número. ¿Quién es ese número? 2. 2. Tengo, si nos damos cuenta, ya tengo 1 más 1 por 2, ¿verdad? Claramente ya tengo completo toda esta cuestión, pero todavía tengo dos, perdón, no terminales que tengo que asociarlos. Para eso me sirve la producción de epsilon. T' produce epsilon. Aquí lo vemos claramente, T' produce epsilon y T', ¿no? T' produce epsilon también, ¿verdad? Y damos por concluido nosotros nuestro árbol recursivo por la derecha. Es un poco más complejo, pero que sea complejo no significa que no sea funcional, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de arriba, creció de arriba para abajo, teniendo su recursividad claramente por la derecha. Aquí tenemos la recursividad por la derecha y aquí también tenemos otra recursividad por la derecha, ¿verdad? Entonces, recursivo por la derecha y crece de arriba para abajo. Ahora bien, vamos a ver, bueno, no lo tengo a la mano, pero ya se logra percibir que las gramáticas recursivas por la derecha es un poco más compleja que las recursivas por la izquierda. Lo podemos ver en el árbol. El árbol es un poco más complejo que vendría a ser un árbol de recursiva por la izquierda con esta entrada, ¿verdad? Es mucho más simple, mientras que la recursiva por la derecha es más compleja. Por eso es que yo les comentaba en su momento, es más fácil venir y hacer una gramática recursiva por la izquierda y trabajarla con la recursiva por la izquierda. ¿Por qué? Porque el compilador se siente más cómodo, ¿verdad? Versus uno recursiva por la derecha es un poco más complejo de verlo. Si yo no llego a manejar bien estos puntos de control dentro del árbol o dentro de la construcción del análisis sintáctico, voy a tener serios problemas al momento de venir e intentar generar un parser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no voy a saber dónde venir y retornar. Y eso va a ser fatal para el análisis semántico. Bien, esto lo que acabamos de ver es factorización por la izquierda. ¿Dudas hasta acá con este tema? ¿Alguien se queda con alguna duda? ¿Algún comentario?
Todo bien, ¿y qué? Gracias. Todo bien, Pablo, gracias. ¿Verdad? Por favor, si alguien tiene dudas, me las puede hacer saber para que podamos platicarlo. Vamos a hacer un ejemplo más de este tema. Y con ello concluiríamos este tema de factorización. Para hacer entrada al método de LL1. Bien, miremos esta gramática. Básicamente es venir y igualar una declaración a un valor, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que nada tengo que ver, bueno, les pregunto, ¿el símbolo A corresponde a una recursividad? ¿Sí o no? ¿El símbolo A presenta una recursividad por la izquierda? No, ¿verdad? Entonces, como no presenta ninguna recursividad, entonces esto pasa directo. A produce L igual a valor, ¿verdad? Así directo pasa. Bien, seguimos. L produce L, ID. ¿Sí? Entonces, esto sí corresponde a la forma estándar recursiva por la izquierda. Entonces, bueno, pues procedo a hacer su transformación. L produce ¿quién? Beta. ¿Sí? ¿Quién es beta? ¿Quién es beta? En este punto, ¿quién es beta? ID. ID. Aquí alguien me comentó la respuesta correcta. Me hubiera gustado saber su nombre. Es int ID y float ID, ¿verdad? Aquí claramente lo vemos. Beta. Beta está aquí, pero beta puede ser beta 1, puedo tener un beta 2, así sucesivamente puedo tener hasta beta n, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Entonces yo voy a tener beta 1, beta 2, tener beta 2 hasta beta n, ¿verdad? Entonces así se va a ver. En este caso, voy a hacerlo para abajo. Eh, Vendría siendo int ID y float ID, los dos beta, ¿verdad? Entonces recordemos, beta es todo aquello que está en el OR. No solo es uno, no solo es ID, no solo es int. Si yo tengo tres, por ejemplo, si yo puedo tener así, tres símbolos que vendría siendo int, dos puntos, ID, los tres se van como beta. En este caso son dos y los dos se van como beta. Y son dos producciones, es decir, tengo beta 1 y beta 2. Bien, int ID. En este caso, A' vendría siendo L'. ¿Sí? Y mucho ojo, voy a hacer lo siguiente.
En ningún momento tengo que generar L'1 y L'2. Es el mismo L', ¿sí? Aquí lo vemos, es el mismo A'. No tengo que generar una producción prima o una derivación por cada beta. Puedo tener muchos betas, pero el símbolo prima va a seguir siendo el mismo. En este caso es L', L'. Lo que cambió fue beta 1 y beta 2. ¿Sí? Recordemos, beta son todas estas cuestiones. Bien. Ahora vamos con L'. Bien. ¿Quién es L'? Bueno, en L' pues es, eh, vamos con beta, perdón, con alfa. Alfa a prima. Bueno, pues alfa viene siendo coma ID. Coma ID L', por definición. Y pues posteriormente simplemente me traigo el epsilon. Y así queda nuestra gramática recursiva por la derecha de esta igualación o asignación de valores a una lista o simplemente a un ID. Veamos cómo funciona. Eh, bien, veamos cómo funciona. Entonces acá pues voy a, esto me está indicando que puedo tener int x, y igual a valor, digamos, 1, punto y coma. Básicamente esto es lo que me está indicando esta cuestión. Bien, la cadena de entrada para este tema es, bueno, el símbolo inicial de esto es A. ¿Sí? A. A produce L. Yo sé que ahí viene igual, perdón, igual, valor. ¿Quién es valor? Pues es que valores viene siendo 1, punto y poco. Bien. Vendría siendo así, pues pongo yo y tengo todo esto. Se dan cuenta, cuando hablamos de árboles de análisis sintáctico, no es un árbol binario. Eh, no es un árbol binario, sino que es un árbol enario. Que puedo llegar a tener n hojas. Entonces no podemos venir y decir con un binario, pues voy a representar un análisis sintáctico, sino que es con un árbol enario. Tengo n hijos, puedo llegar a tener n hojas, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces ya tengo pues básicamente todo, simplemente tengo que desarrollar L. Bueno, L produce int ID L' o float ID L'. En este caso es int, me voy por el lado de int. ID, ¿quién es el ID? Pues viene siendo X. Igual a, perdón, no igual, L'. ¿Sí? Entonces acá queda así de este modo. Int X L'. Vamos a ver quién es L'. L' es coma ID. Porque pues viene una coma. Coma. ID es Y. Y. L'. Recursiva por la derecha. Y bueno, yo ya terminé, simplemente tengo que darle un escape a este L'. Para eso me va a servir la producción de epsilon.
Aquí está. Y bueno, vemos que, bueno, ya vimos que terminó y tenemos todo ya completo, ¿verdad? Como les digo, tengo una producción de apoyo, pero que tenga una producción de apoyo no significa que no sea recursiva por la derecha. Claro que es recursiva por la derecha y esto ya es para el LL1, ¿verdad? Entonces, ¿dudas hasta acá con este tema? ¿Quedamos claros con este tema? Ahí quiero que me comenten. Bueno, si queda todo claro con este tema del LL1, perdón, del de la factorización, es momento para platicarles. Lo mejor para cuando nosotros trabajemos gramáticas recursivas por la derecha, el paso número uno es generar la gramática recursiva por la izquierda. Es más fácil. Es más fácil visualizar la forma estándar en un mundo gramatical, ¿verdad? Como lo vimos en el ejemplo de la semana pasada, del, de la lista de que los lenguajes de programación son listas a la larga, lista de clases, lista de declaraciones y sucesivamente. Entonces, con base a eso, es mejor y es más fácil generarlo recursivo por la izquierda, ¿verdad? Es mucho más fácil. Y luego simplemente factorizarlo. Y ahí me va a dar la gramática recursiva por la derecha. Es mejor a venir y aventurarme directamente a la recursividad por la derecha, porque si yo no tengo práctica o no tengo experiencia, posiblemente yo no logré ver la recursividad por la derecha, ¿verdad? Entonces es más fácil venir. Paso número uno, generar mi gramática recursiva por la izquierda con esta sencilla forma estándar, ¿verdad? De A produce A, alfa o beta, y luego ya hacer la factorización para tener la gramática recursiva por la derecha. Es mucho más sencillo y ya vamos ahí como que generando nuestra gramática recursiva por la derecha para pues venir y trabajar el LL1. Bien, entonces, dicho eso, vamos a empezar el tema de LL1. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar.
Bien, entonces, ya platicamos de gramática, seguimos la forma estándar del LR, es decir, de una gramática recursiva por la izquierda. Eh, ya platicamos también de que no debemos usar epsilon. Epsilon solo es para LL en la ley, ¿verdad? Existe una ley para calcular dónde poner epsilon. Eh, también ya platicamos el tema de, de también platicamos el tema de ambigüedad, que es una derivación, que es una recursividad, básicamente todo lo que engloba las gramáticas. Mi consejo es que ustedes practiquen sus propias gramáticas, ¿verdad? Hagan sus propias gramáticas ya con las herramientas que hemos platicado y con las técnicas para generar gramáticas. Entonces, ¿pero para qué nos sirven las gramáticas? Como les dije en su momento, las gramáticas son similares a las expresiones regulares, ¿verdad? Entonces, yo no puedo venir y hablar de expresiones regulares sin hablar de los autómatas, ¿verdad? Porque los autómatas son los que modelan la expresión regular. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá con el análisis sintáctico? Bueno, en el análisis sintáctico yo ya no tengo autómatas, supuestamente, sino que lo que yo tengo acá ahora son tablas, tablas de análisis sintáctico. Entonces, el objetivo del parser como tal es generar, o de las técnicas de parseo, es generar una tabla de análisis sintáctico. Así como en el objetivo de los métodos de análisis léxico era generar autómatas, acá el objetivo es generar tablas. Entonces, el objetivo es generar tablas, para eso existen diferentes métodos de generación de tablas. Y nuestro primer método para generar nuestra tabla de análisis sintáctico es el LL1. ¿Sí? Vamos a empezar con el análisis sintáctico descendente. Por ello, acabamos de terminar de ver la gramática que necesitamos. Bien. Entonces, el análisis sintáctico descendente tiene dos reglas básicas: el cálculo de primeros y el cálculo de siguientes. El cálculo de primeros dice lo siguiente: si X es un terminal, entonces el primero de X es X. Entonces el primero de un ID, digamos, será ID. El primero de un signo más será igual a signo más. Y sucesivamente. Siguiente ley. Si X es un no terminal, ahora sí, por ejemplo, el primero de E, digamos, C mayúscula, ¿verdad? Entonces, si X es un no terminal que tiene la forma X produce Y1, Y2 hasta YK, entonces el primero de X será, mucho ojo, la unión de Y1, perdón, la unión del primero, ¿verdad? Primero de Y1, Y2 hasta YK, mientras Y produzca epsilon, como así. Entonces, el primero de X será igual a la unión de los primeros de todos sus símbolos gramaticales que están asociados a sus producciones, mientras esas producciones o esos símbolos gramaticales en sus primeros tengan epsilon. Si en dado caso no tienen epsilon, ahí termina el ciclo, ¿verdad? Por ejemplo, X produce Y, K, H, entonces el primero de X será, voy a ir a ver, ¿quién es el primero de Y? Si el primero de Y contiene epsilon, bueno, como contiene epsilon, unión primero de K. Y voy a ver, K contiene epsilon, no.
digamos que no contiene epsilon, entonces aquí se termina el ciclo. Y ya yo ya no evalúo el primero de H. Ya no se evalúa. Si el primero de Y inmediatamente no contiene epsilon, entonces aquí termina el ciclo. Simplemente dio una iteración, ¿verdad? Entonces voy iterando y el que me manda a mí, o sí, el que dicta aquí las reglas es el epsilon. Si yo contengo un epsilon en algún primero, voy al siguiente. Y así sucesivamente. Si no, ahí queda. Y bueno, la regla por defecto de que si X produce epsilon, entonces el primero de X es epsilon también, ¿verdad? Entonces básicamente modela esta gramática, ¿verdad? El primero de L, pues también tendría que ser epsilon, ¿verdad? Por esta producción. Bien, vamos con los siguientes. El siguiente del símbolo inicial por defecto será dólar, ¿sí? Siempre voy a tener que el siguiente de epsilon será dólar. O sea, va a contener, pero no quiere decir que solo sea dólar, va a contener dólar. Eh, A produce alfa, B beta, es una producción. Entonces, el primero de beta pasa al siguiente de B. Claramente lo vemos. Tenemos A produce alfa, B beta. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que el primero de beta pasa al siguiente de B, ¿verdad? Si lo queremos ver así, eh, A aquí tiene un primero, alfa, siguiente, primero de B, siguiente de B, primero de beta y siguiente de beta. Entonces, cuando yo estoy diciendo que el siguiente pasa al primero, básicamente estoy haciendo esto. El primero de beta pasa al siguiente de B, ¿verdad? Básicamente. Y esa es con la segunda ley. Vamos con la tercera ley. La tercera ley me indica lo siguiente. A produce alfa B o al produce alfa B beta, donde beta contiene epsilon. Entonces tengo A produce alfa o B, perdón, alfa B o, el O no lleva tilde, o A produce alfa B beta, donde beta contiene a epsilon. Entonces, si beta contiene epsilon, básicamente es decir que beta no existe, ¿verdad? Siempre nos queda el caso de alfa beta. Entonces, todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Entonces, el siguiente de A pasa al siguiente de B. El siguiente de A pasa al siguiente de B. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo ningún símbolo gramatical siguiente. O si lo tengo, ese símbolo gramatical siguiente contiene epsilon. Entonces, básicamente es como vacío. Entonces me queda esta forma del siguiente de A pasa al siguiente de B. Estas son las dos reglas de oro del LL1. ¿Sí? Son reglas que debo de tener en cuenta para poder venir y generar mi análisis sintáctico descendente de tipo LL1. Bueno, pues al menos al final pues ya tengo la construcción de la tabla de análisis sintáctico. Pero para tabla de análisis sintáctico lo vamos a trabajar el siguiente día de clases. ¿Okay? Trabajemos un pequeñísimo ejemplo de LL1 más que todo con eh, el cálculo de primeros y siguientes. Vamos a crear otro documento y vamos a traer esta gramática pequeñita y vamos a trabajar con esta.
¿verdad? Básicamente vamos a ver un muy pequeño ejemplo de cálculo de primeros y cálculo de siguientes. Bien, bueno, básicamente tengo que saber que voy a dejar indicado únicamente el cálculo de primeros de los no terminales. De los terminales yo no los digo. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que el primero de coma es coma, el primero de ID es ID. Entonces no es necesario venir e indicarlos, ¿verdad? Simplemente no se calcula. Pero sí se calculan los primeros de los no terminales. Para este caso, pues solamente tengo un no terminal y va a ser un ejemplo muy básico que lo que voy a realizar en este momento, ¿verdad? Y el primero de L, si me permiten unos 5 minutos, tengo que atender una llamada y ahorita regreso, perdón, ahorita regreso. Bien, disculpen ahí la interrupción. Bien, entonces voy a calcular el primero de L. Eh, voy a ir perdón, esta no es la gramática, es esta. Se recorrió por la derecha, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, voy a calcular el primero de L. Bien, entonces el primero de L será el primero de ID unión primero de L'. ¿Sí? Siempre y cuando el primero de ID produzca epsilon. Ahora voy a la primera ley. El primero de un terminal es el mismo terminal. Entonces, en ningún punto el primero de ID va a ser epsilon, en ningún punto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el primero de un terminal es sí mismo. Entonces, en ningún punto el primero de ID va a ser epsilon. Entonces, aquí será ID. Como no es epsilon, corto el ciclo y yo ya no tengo que ir a consultar el primero de L'. En dado caso, por algún azar del destino, por ejemplo, aquí no tuviera ID, sino que tuviera un símbolo X y X sí produce epsilon, entonces sería epsilon, digamos, E de epsilon, y luego calculo el primero de L' y el primero de L' ya es otra cuestión, ¿verdad? Pero en este caso, para este ejemplo,
el primero de ID es ID. Por ende, como ID en su primero no existe epsilon, no tengo que ir a ver el siguiente elemento, que en este caso sería el primero de L'. Entonces corto el ciclo y doy por concluido el cálculo de primero. Entonces, primero de L, ya quedó el primero de L. Ahora calculo el primero de L'. Vuelvo y digo, no calculo terminales, solo no terminales, ¿verdad? Entonces, calculo el primero de L'. Bien, el primero de L', ¿quién es? Es el primero. El primero, coma, unión, primero ID, unión, primero de L'. Sí y solo sí producen epsilon, ¿verdad? Ahora calculo el primero de coma. ¿Quién es el primero de coma? Pues coma es un símbolo, eh, es un terminal. Entonces, como no produce en su esencia epsilon, corto todo el ciclo y ahora no tengo que calcular todo esto. ¿Sí? Y me queda coma. Como tengo más de una producción asociado a L', procedo a calcular el primero en cada producción. Bien. Así tal y como aquí en la tercera ley dice, si X produce epsilon, entonces el primero de X es epsilon. Como L' produce epsilon, entonces el primero de L también se le agrega epsilon. Esta coma es para separar el elemento, pues por casualidad el otro también es coma, entonces es coma epsilon, ¿verdad? Estos son los primeros de L', ¿verdad? Si yo tuviera otra producción, entonces calculo también el primero en esta producción y pues sería X, ¿verdad? Y pues básicamente le calcularía, le agregaría X, ¿verdad? Y así sucesivamente. Dudas hasta acá con el tema de primeros. ¿Sí lo logran ver? ¿Logran ver el tema de primeros? El cálculo de primeros y siguientes nos va a servir para dos métodos de análisis sintáctico. Entonces necesito que quede claro. Igual, de todas maneras, la siguiente clase también vamos a seguir viendo LL. ¿Sí nos queda claro el cálculo de primeros? ¿Sí lo logramos ver? ¿Nos perdimos en algún punto? Sí está un poquito confuso, pero yo creo que sí se entiende. Ok. No va a ser el único ejemplo. Vamos a seguir trabajando ejemplos. Y no crean que este va a ser el último. Vamos a seguir, incluso vamos a trabajar, bueno, este fijo este. Vamos a ver algún otro más grande tal vez, en el cual pues vamos a ir calculando este tema, ¿verdad? El LL tal vez no es que sea el más simple, pero es el más corto. Es el método de análisis sintáctico más corto. Creo que aquí solo calculamos los siguientes y ya vamos más de la mitad, ¿verdad? Es el más corto. Ok, vamos a practicar del primero L'. Entonces, pero sí necesitamos que ya los siguientes son un poco, no complejos, pero son mucho más extensos, ¿verdad? Entonces, recordemos la ley de los primeros. Si X es un no terminal y produce L1, L2 hasta LK, entonces el primero de X es la unión de Y1, Y2 hasta YK, mientras Y produzca epsilon. Ahorita vamos a practicar de eso. Bien, seguimos. Entonces, dicho eso, nos está diciendo que el primero de L, vamos a centrarnos en esta producción, es el primero de coma, unión, primero de ID, unión, primero de
L'. Básicamente. Ahora bien, vamos a ir evaluando uno. El primero, básicamente este. No uno por uno, sino que el primero. ¿Quién es el primero de coma? Recordemos, el primero de un terminal es sí mismo. Entonces, el primero de coma es coma. Pregunto. Y me hago la pregunta, perdón. Coma, ¿es épsilon? No, coma es coma, no es épsilon. Entonces, como no es épsilon, todo esto no se calcula. ¿Por qué? Porque esa es la ley. Ahí me dice, mientras I produzca épsilon. Como no se cumplió la ley, ya no calculo todo. ¿Sí? Por ejemplo, si en dado caso aquí hubiera existido un épsilon, bueno, aquí existe épsilon, voy a ir a calcular el primero de ID. ¿Por qué? Porque si es épsilon y épsilon me da, y me cumple la condición para calcular el siguiente, y así sucesivamente. Pero en este caso no, coma no es épsilon. Entonces todo esto corta el ciclo y ya no hay necesidad de calcular esto. ¿Verdad? Ya no hay necesidad de calcular todo esto. Se corta el ciclo. Esto fue con la primera producción. Ahora tengo que calcular con la segunda producción asociada a L'. ¿Quién es la segunda producción asociada a L'? L' produce épsilon. Entonces vamos con la tercera ley. Si X produce épsilon, entonces el primero de X será épsilon. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, pues coloco coma épsilon. Esto es básicamente así, ¿verdad? Coma, coma épsilon. O sea, son mis dos primeros, ¿verdad? Y pues los separo con coma, pero lo puedo dejar incluso sin la coma para no confundirme. Coma épsilon son mis primeros de L', ¿verdad? Entonces, ese es en el cálculo de primeros, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, cuestionamientos? Es un poquito, y ahorita ya vamos pisando un poquito el acelerador a este curso de compiladores, ¿verdad? Porque ya pasamos a la parte accesible, que fue análisis léxico. Análisis léxico es mucho más fácil. Y ahora pues viene un poquito más complejo. Vamos a ir digiriendo un poquito, poco a poco, este tema. Bien. Una vez calculados los primeros, calculo los siguientes. Siguiente de L. Bueno, el símbolo inicial por defecto se le agrega al subsiguiente es dólar, ¿verdad? Entonces el símbolo inicial en este caso es L. El siguiente de L será por defecto, se le agrega, perdón, no será, porque puede tener más de un símbolo, más de un elemento en su siguiente. El siguiente de L será dólar. Aquí. Bien, ahora evalúo si en algún punto tengo un A produce alfa, B, beta, o un A produce alfa, B, donde B es L. Es decir, básicamente voy a evaluar si en algún punto L está en medio de las producciones. Y pues L solo está aquí. Este es L' y este es L'. Únicamente. Yo ya no tengo a L en medio de ninguna otra producción. Entonces quiere decir que ya no cumple ninguna otra ley. Solo la ley de el símbolo inicial. Y es dólar. Procedemos a calcular L'. Bien. L' cumple con esta ley de venir y decir esta. Cumple con la ley de A produce. Aquí está bien. Aquí está alfa. Aquí tengo un alfa, voy a copiar este alfa. Aquí está alfa y aquí está A. A es L, alfa es ID y B es L'. Básicamente cumple con esta ley, con la tercera ley, que me indica si A produce alfa B,
A produce alfa B, L produce ID L'. Entonces, todo el primero perdón, entonces todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. ¿Quién es el siguiente de A? Es el siguiente de L. Entonces, el siguiente de L pasa al siguiente de L'. En este caso, ¿quién es el siguiente de L? Dólar. Por ende, se le asigna a L'. Bien, vamos con esta siguiente producción. A es L', alfa es I, ID y B es L'. Con esta producción no cumple. ¿Por qué? Porque yo necesito que sea A y B. Y aquí tengo A y A. Básicamente es como que si yo tuviera esto. A y A. A produce alfa A. Y no, yo necesito A produce B alfa B, que es básicamente la primera producción. Por eso es que la primera producción sí coincide, mientras que la segunda no. Entonces simplemente el cálculo se hizo con la primera. Y bueno, pues básicamente ya no tengo otra L metida dentro de las producciones, ya no hay necesidad de calcular otro siguiente. Simplemente nos quedamos con esto. El primero de L es ID, el primero de L', coma epsilon, el siguiente de L es dólar y el siguiente de L' es dólar también. Y ya lo único que falta acá es la construcción de la tabla de análisis sintáctico. Como les dije, el LL es más corto, pero no más sencillo, sino más corto. Entonces, pues, existen leyes para construir tres leyes para construir la tabla, pero eso lo vamos a ver el siguiente día de clases. Con lo que me quiero quedar el día de hoy es con el primer vistazo. Vamos a hacer más ejemplos definitivamente de LL1. Primer paso para generar un LL1 es tener mi gramática recursiva por la derecha, ¿verdad? Luego ya calculo primeros y posterior siguientes. Después de tener primeros y siguientes, construyo tabla, ¿verdad? No espero que primera vista ya hayamos entendido completamente todo. Simplemente es para empezar el método. El día jueves vamos a construir la tabla y vamos a ver este se ve interesante, vamos a ver este. Vamos a construir el LL1 de este, van a ver que es, como les digo, es un método bastante corto, pero no sencillo, sino que corto. Entonces, vamos aquí a tener de sobra, aquí primero de E, primero de prima, primero de T, primero de T prima, primero de F. Se dan cuenta, hay bastante primeros, entonces también hay bastantes siguientes para que vayamos ahí disipando cualquier duda que haya podido surgir con este pequeño ejemplo. Bien, esto fue el día de hoy, ¿verdad? Como les digo, puede que haya muchas dudas, pero las vamos a disipar en el siguiente día de clases, en el cual pues vamos a volver a ver ejemplos y vamos a terminar con la construcción de la tabla con este método. Y ya cuando construyamos las tablas, ya caemos al análisis predictivo, el cual es cómo funciona la tabla de análisis sintáctico para aceptar tokens, ¿verdad? Que ese es otro tipo de análisis que se hace. Entonces, análisis sintáctico es bastante extenso y no podemos venir y decir que es más fácil que el léxico. Es un poco más extenso porque es todo un arte venir y aceptar trabajar con la pila. Por eso es que a veces en lenguaje se dice que el autómata de pila es como que él también puede venir y hacer análisis sintáctico. Y pues pues básicamente sí, es el hermanito menor de todos los análisis sintácticos, pero pues por el autómata de pila no se utiliza. O sea, básicamente aquí el que diga que industrialmente se utiliza el autómata de pila, no, ¿verdad? Pero pues como vemos, los sintácticos sí utilizan una pila, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver cómo funciona la pila con el análisis sintáctico. Bueno, entonces nos quedamos simplemente primeros y siguientes. El siguiente día de clases miramos tabla
y volvemos a ver primeros y siguientes con otro ejemplo. ¿Verdad? Entonces, básicamente, con eso quedamos el día de hoy y nos vemos el día jueves. Que tengan un buen día. Gracias, Inge, buen día.